Dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice el necio? ¿Qué dice el necio? No hay Dios. ¿Tú te has dado cuenta de que hay personas que por más que le dices algo, no entiende? Miren, estaba el otro día viendo un video sobre los burros. Vaya la comparación, ¿verdad? Pero me llamó la atención que el narrador del video dice que los burros realmente no son tan burros. Es más, el nombre del burro no es burro. ¿Sabes cuál es el nombre del burro? Asno. Y le llaman burro porque por ahí hubo alguien que era muy necio y le pusieron burro. Pero no porque esa persona se llamaba burro y era necio, y por eso a los burros le ponen eso. Pero realmente las personas piensan que los burros son necios. Pero realmente los burros no son necios. ¿Se acuerdan ustedes de aquella famosa historia que está en la Escritura? Cuando iba por ahí un día el profeta Balaam, ¿sí?, en este animal, y de repente el animal como que la asna se regresaba, como que y se aventaba hacia la pared de piedra ahí, y no quería avanzar, hasta que le lastimó la pierna a Balaam, y en el enojo le comenzó a pegar al asna. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? La burra habló, ¿verdad? Sí. Y entonces, fíjense lo que es la necedad. ¿Y por qué me pegas?, le dice. Dice, pues porque mira lo que pasó, me lastimaste. No se dio cuenta de que la estaba hablando. ¿Qué cosa? Ahora, que realmente cuando de repente decimos como un amachan, ¿sí?, que no quieren cagar. No es porque sea un necio, sino porque miren el peligro. Si por ahí hay una víbora, van a pasar por ellos, presienten la víbora y no van a pasar porque van a arriesgar el pellejo. Y por más que le dan para que avance, no va a avanzar. Mide el peligro. ¿Han visto ustedes? Pues bueno, vamos al campamento, que a la salida hay unas barras, suelo, unas rejas, y uno dice, bueno, pero simplemente el animal no pasa ahí, los caballos, los burros no pasan ahí. ¿Saben por qué? Porque saben que si caminan ahí se les puede ir, se traban ahí. Dios le puso instinto animal. Por los burros no están buenos. Son animales bastante capaces. Ahora en esta no vamos a hablar más del burro. Vamos a hablar del hombre. Como muchas veces como hombres nosotros, teniendo evidencias del amor y del poder de Dios, no queremos convencernos de que nos conviene mejor estar del lado de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Sabemos que lo mejor es estar con Dios. ¿Qué es lo que nos falta? Tomar la decisión de ser de Dios. Pero ¿por qué muchas veces no tomamos la decisión de ser de Dios? ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces hay tantos compromisos en nuestras vidas. ¿Sí? Tantos compromisos que el renunciar a ciertos compromisos obligadamente nos haría sentirnos perdedores, o perderíamos aquellas cosas en las cuales obtenemos alguna ganancia. Pero la pregunta es, ¿qué ganancia hay mayor que el estar al lado de Dios? ¿Qué ganancia hay? No hay otra más grande, más que esa. Me llama la atención. Hoy vamos a analizar algunos aspectos que siempre me han llamado la atención cuando leo la Escritura.
Y vamos a analizar el primer caso. El primer caso se encuentra en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. San Mateo 28. Ustedes saben esta historia. Cuando Jesús fue sepultado, ¿qué es lo que hicieron los fariseos y los saduceos que se habían juntado? Todos ¿cómo se llama? Los líderes religiosos, todas las sectas que habían ahí en la nación judía, se juntaron ¿para qué? Para procesar a Jesús y finalmente llevarlo a la muerte. Ahora, Jesús murió. Más bien, no murió, lo mataron. Murió porque lo mataron, ¿verdad? Lo mataron. Ahora, fíjense lo que dice en el capítulo 28. Más bien, perdón, el 27 y luego leemos el 28. Capítulo 27, verso 62. Mateo 27, 62. Y aquí me llama la atención esto, fíjense. Dice el verso 62. A ver, ustedes ayúdenme a descubrir algo que estaban haciendo estos hombres. ¿Qué incongruente encontramos aquí? En el capítulo 27, verso 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación. ¿Cuál es el día después de la preparación, hermanos? ¿Cuál? Sábado. Dice: se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ¿ante quién? Ante Pilato. Dice, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a quién, a Jesús, dice, dijo viviendo aún, después de 3 días, ¿qué? Resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. ¿Y será qué? El postrer error peor que el primero. ¿A qué fueron los fariseos a ver a Pilato? A decirle: pon una seguridad ahí, pon guardias ahí en el sepulcro. Porque les hago esta pregunta: ¿temían de que en verdad resucitara Jesús? ¿O no temían? A ver, José. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Pero ajá, estaban confiando en el hombre a la misma vez. Sí. Ellos creían que por poder del hombre podían detener a Jesús, pero también temían de que realmente sí pudiera levantarse de los muertos. Óyeme, habían visto, a ver, ¿qué milagros habían visto estos hombres? ¿Habían visto resucitar a quién? Dice a Lázaro. Dice la Biblia, ¿verdad?, que algunos de los fariseos estaban el día cuando Lázaro resucitó. Y de hecho, cuando se hizo la cena en la casa de un fariseo llamado Simón, también fueron ahí algunos fariseos, porque ahí estaba ¿quién? Lázaro. Estaba Lázaro, que había resucitado de los muertos, y querían ver ellos a Lázaro para estar seguros en verdad de que era cierto. O sea que ellos veían la evidencia, habían visto la evidencia de que en verdad Jesús tenía poder para resucitar a los muertos. Ahora, ¿no tenía él poder para poder resucitarse él mismo? Así que ellos tenían miedo. Veían la evidencia,
pero que no querían aceptar en verdad que el Señor pudiera transformar sus corazones. No se daban esa oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido tanta oportunidad de parte de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto milagros en nuestras vidas? La manera como el Señor nos ha cuidado, cómo nos ha guiado. Y no nos rendimos ante Él. Vez tras vez tras vez el Señor nos presenta su amor, su bondad. Jóvenes, a través de la educación, a través de la enseñanza, a través de lo que ven en el hogar, Dios les está mostrando que hay un camino mejor. Pero muchas veces no tomamos la decisión de ser de Cristo. Ahora, estos hombres estaban aquí diciendo, ahora aquí el detallito que yo les iba a comentar. ¿En qué día fueron ellos a hablarle a Pilato? En sábado. ¿No que estos hombres eran muy celosos del sábado? ¿Ah? ¿No que eran muy fieles a su religión? ¿Notan ustedes cómo aún en el día del Señor ellos lo violaron yendo a ese lugar para hablar, para hacer planes? Ya habían acordado matar a Jesús, murió Jesús, ahora ellos estaban con esa necedad en su corazón, olvidándose de los ritos, olvidándose de la ley, olvidándose de todo, con el fin de opacar el poder de Dios. Fíjense lo que dice el verso 28 ahora, perdón, capítulo 28. Capítulo 28. Les digo así rapidito y ahorita leemos el texto. Jesús había resucitado. Y cuando resucitó, la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Tembló. Y los soldados que estaban ahí, ¿qué experimentaron ellos? Dice el capítulo 28, verso 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. Imagínense ustedes. Ese sacudidón de tierra, se espantaron, se cayeron algunos y quedaron como muertos. Oye, ¿qué está pasando? Algunos de los guardias habían estado en el Calvario cuando Cristo había muerto. ¿Y qué había pasado también? Había temblado. Ahora fíjate, tembló la tierra. Y en cuanto vieron los guardas que posiblemente vieron que la piedra se movía, salieron corriendo. Versículo 12. El 11. Dice, mientras ellas iban, refiriéndose a las damas que habían ido al sepulcro, iban corriendo ellas para ver el sepulcro. Dice, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Sí? Los guardias habían visto la resurrección, habían experimentado el temblor. Y salieron, como decimos allá en mi tierra, patitas para que te quiero. Salieron corriendo y en el camino encontraron a las mujeres que venían y ellos llegaron a la ciudad y le dijeron a los sacerdotes. Dice, ¿a qué sacerdotes? Aquellos mismos que habían ido ante Pilato y le habían dicho, cierra la tumba, pon soldados ahí. ¿Y ahora qué estaban haciendo? Dice, verso 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, dice, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros, ¿qué? Dormidos. ¿Qué no había sido ese el mismo argumento cuando fueron con Pilato?
Pilato, danos por favor un grupo de soldados que cuiden ahí, no sea que vengan los discípulos y ¿qué? Y roben el cuerpo. Ahora le dieron dinero a los soldados y le dijeron ¿qué? Vayan y díganle que ustedes se durmieron. Digan que se durmieron y que mientras estaban bien jetones, bien dormiditos, ¿sí? Vinieron los discípulos y robaron el cuerpo. ¿Notas esto? ¿Qué evidencia tenían ahora ellos acerca de Jesús? Jesús sí resucitó. ¿Pero qué pasaba? Entre más evidencias veían, más se oponían a la verdad. Más se oponían a esa verdad que era bien visible. Ahora que igual que Faraón, exactamente. Hermanos, todos los días el Señor nos llama. Todos los días el Señor nos da evidencia de su poder, de su bondad. Si hoy despertaste, si hoy tienes vida, es porque el Señor te está dando la oportunidad de que lo conozcas, de que te acerques a Él. Si estás escuchando este mensaje en esta mañana, es una oportunidad que te está dando el Señor, diciéndote, esta es una evidencia de que quiero que te prepares, porque quiero que tengas vida eterna. Pero los fariseos cerraron su corazón. Lo cerraron. No quisieron conocer al verdadero Cristo. Ahora fíjate, aquí hay dos cosas que analizar. Una cosa es saber acerca de Cristo. Otra cosa es conocer a Cristo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Una, simplemente saber. ¿Sabían los fariseos que Jesús había hecho milagros? ¿Sabían que en verdad era el Hijo de Dios? Es más, los soldados lo sabían. ¿Se acuerdan de aquel soldado que estaba en el momento cuando Cristo estaba clavado ahí en la cruz? Y tembló y se oscureció. ¿Qué dijo el soldado? Realmente este hombre es el Hijo de Dios. Ahora fíjate, hermano, ¿qué más evidencias había que ver? Sabían eso, ya lo habían visto. Ahora necesitaban conocer, aceptar al Señor Jesús en su corazón. Y eso es lo que realmente nos falta, hermanos, muchas veces. Sabemos tanto de Biblia, ¿cierto? Nos pasa lo mismo que al diablo. Pregunto, ¿el diablo se conoce la Biblia al revés y al derecho? Claro que sí. La conoce tanto a tal grado que tergiversa la verdad. Y aquellos hombres que no quieren hacer la voluntad de Dios son influenciados por el poder del demonio para enseñar cosas que no son correctas. Así de sencillo. Estaba escuchando un mensaje. No sé ni de qué iglesia es y qué bueno que no lo supe. Pero le digo lo siguiente que decía este hombre. Decía que realmente nadie se va a perder. Eso decía el hombre. Dice, nadie se va a perder. El fuego eterno, dice, es una expresión que simplemente dice que ese fuego va a hacer que aquel que recibe el castigo se queme por un tiempo. Es como aquel padre que castiga, dice, a su hijo y lo va a poner ahí, y cuando ya, como decimos comúnmente, cuando ya uno agarre la onda, lo va a sacar del fuego y ahora sí, a disfrutar la eternidad. Imaginen ustedes. Así, qué suave, ¿no? Qué suave.
voy a sufrir, así, porque dice, Dios es amor. ¿Cómo va a destruir a la gente? No, la palabra destruir, dice, no la entienda como una completa aniquilación, no. Es simplemente, dice, como un momento en el que se te va a hacer sufrir por el pecado que has vivido, pero se te va a sacar de ahí posteriormente y vas a vivir la eternidad. Esa es una doctrina satánica. Te voy a decir por qué. Porque con esa idea, ¿cuántos no se conforman así? Vivo lo que quiera vivir. ¿Para qué me consagro al Señor? Al fin de cuentas, voy a sufrir un día un poquito, pero la voy a hacer, voy a estar en la eternidad con Jesús. Pregunto, ¿eso es bíblico? No. Por eso les digo, el demonio sabe, hermanos, de Biblia. Y mucha gente grita, amén. ¿Sí? Los fariseos sabían mucho de Biblia. Les faltaba conocer realmente a Cristo. Hay otro caso al cual me quiero referir en esta mañana. Se encuentra en el capítulo 9. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y aquí encontramos, no vamos a leer toda la historia porque está bastante larga, pero es la famosa sanación del ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan? Ciego de nacimiento. Aquel muchacho que nace ciego le pregunta a los discípulos a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿O él o sus padres? ¿Cuál era la concepción, la idea que se tenía en ese entonces? Es un castigo divino. Si naces enfermo es porque Dios... Fíjate, los rabinos enseñaban, si ese chamaquito salió con una pierna lastimada, nació con una pierna torcida o chueca, lo que sea, o los dedos mal formados, es porque desde el vientre de su madre ya la pateaba. Fue muy pateador. Por eso nació así. ¿Ah? Y si nace feo, bueno, allá no me pregunten a mí. Los que somos bonitos no sé cómo expresar esto. Pero fíjate. Y así. Y decían que uno recibe el castigo de acuerdo a lo que hizo. ¿Sí? Decían ellos, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón, ¿cómo pecaba Sansón? Decía, I like that girl. Decía, me gustó esa chica. ¿Y qué es lo que pasó? Decía él, esa chica agradó a mis ojos. ¿Y por dónde le agarraron a Samson y lo destruyeron? Primeramente le cortaron la greña, ¿verdad? Y luego le sacaron los ojos. ¿Sí? O sea, decían, uno recibe dependiendo el castigo dependiendo de lo que hizo. Y había tantas enseñanzas ahí. Bueno, vayamos al punto. Este hombre era ciego de nacimiento. Jesús lo sanó. Después que lo sanó, ahora había la pregunta de los fariseos. Otra vez los fariseos, los líderes religiosos. ¿Quién te sanó? Y él decía, pues yo no sé. No lo conozco. Personalmente no lo he visto porque realmente no lo he visto. Él simplemente me untó lodo en los ojos, me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Fui y me lavé y después dice, ¿qué pasó? No hubo necesidad de lentes. Pude ver. Y luego dice el versículo capítulo 9, verso 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Se dan cuenta los celosos que eran con el sábado? Eran celosos con el sábado.
Pero el día que crucificaron a Cristo, ¿dónde estaba el sábado? ¿Qué estaban haciendo el sábado? ¡Qué incongruencia! ¿Cierto? ¡Qué incongruencia! Dice, fíjense, se molestaron porque Jesús sanó a un hombre en sábado. Pero ellos estaban bien felices de que Jesús había muerto y todavía andaban levantando calumnias y yendo ante Pilato para decirle, ¿sabes qué? Pon una guardia para que proteja el sepulcro donde está Jesús. ¿Se dan cuenta? Y luego dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, entre ellos mismos discutían, oye, de que lo sanó, lo sanó. Y otros decían, ¿pero cómo? Si él es un hombre pecador. Jesús es un pecador porque en sábado sana. ¿Se dan cuenta cómo desconocían ellos que el sábado es un día de bendiciones? El sábado es un día de dar vida, de dar salud. Pero ellos, ¿para qué usaban el sábado? Para el chisme, la calumnia, ¿sí? Para hacer ese día un día pesado en lugar de ser el día de bendición. Y yo sé que hoy en día muchas religiones no guardan el sábado. No tanto porque no... Escucha esto. No tanto porque no tengan evidencia de que el sábado es el día de Dios. Prefieren irse por el otro lado de la otra evidencia. ¿Qué evidencia? Es un día pesado. Fíjate cómo los fariseos lo hicieron pesado. O sea, ¿se dan cuenta? La gente prefiere la otra evidencia que la verdadera evidencia bíblica, cuando mismo Jesús dijo que Él es el Señor aún del día de reposo. Todavía es, dice, el Señor del día de reposo. Muy bien. Ahora fíjense, estos hombres discutieron y le dijeron a ese muchacho, tú no andes diciendo que Jesús te sanó. Llamaron a los padres. Hey, ¿y este muchacho es hijo de ustedes? Sí. ¿Y es cierto que nació ciego? Sí. ¿Y qué más? ¿Con quién lo sanó? No te podemos decir quién lo sanó porque no supimos. Pero dice el mismo texto. Dice, verso 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres, los del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que de vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Imagínense. Estos hombres, los fariseos, los líderes religiosos, cuando se refiere aquí a judíos, se está refiriendo a esa élite que aún viendo evidencias, no quería creer en el Señor Jesús. Ahora fíjense ustedes, la evidencia estaba un hombre ciego, pero los padres dijeron, nosotros no queremos decir más, no sea que hablando se nos salga una palabra y estos se vean motivados a corrernos del templo y no poder tener más la oportunidad de venir al templo de Dios. Estos padres eran más sinceros y más deseosos de Dios que los mismos fariseos que se creían los que estaban tan cerca de Dios. Hermanos, por eso decía al inicio, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Estos hombres cada vez se fueron cerrando a la evidencia, a tal grado de que llamaron a este muchacho y dice que lo expulsaron del templo. A él sí lo expulsaron. Le dijeron, nunca más vuelvas a poner el pie aquí en el templo. Y el muchacho se fue, triste por ese detalle, pero contento porque ahora, ¿qué tenía él?
podía ver. Sí. Tenía la habilidad de ver. Ahora fíjense. Dice, verso 35, perdón. Dice, oyó pues Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Tremendo, ¿verdad? Tremenda revelación de Jesús. Y dice, y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo este hombre? Y le adoró. Antes él no lo había visto. Cuando habló con Jesús, él todavía estaba ciego. Escuchó la voz de Jesús que le dijo, ve y lávate los ojos. Y cuando regresó para darle gracias a Jesús, ¿qué había pasado? Jesús se había ido. Antes no veía, pero fíjense cómo es, hermanos, la revelación. Un día eres ciego espiritualmente. De repente el Señor viene a tu vida, se presenta ante ti. Te viene la palabra de Dios. Abre tus ojos, te das cuenta que eres un pecador, te entregas al Señor y ahora caminas hacia una luz progresiva. ¿Qué estaba pasando con los fariseos? Ellos tenían la luz. Jesús mismo les había dicho en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ahí está la evidencia, ahí está. Ustedes mismos dicen que ahí está la vida eterna, pues léanla, porque ahí van a encontrarme a mí. Porque ella es la que da testimonio de mí. Ahí tenían la palabra. ¿Pudieron haber conocido al Señor Jesús? Sí. ¿Tenían la evidencia física ahora? Sí. ¿Pero qué pasó? Se fueron cerrando a esa verdad. Tanto conocimiento a veces, hermanos, te puede hacer creer de que como eres poseedor de esa verdad, ya no necesitas de más del Señor. Cuando es todo lo contrario. Entre más luz tengas, escúchame, entre más luz tengas, más comprometido estás con la verdad. Más responsables somos de esa verdad. Yo les he contado muchas veces el caso de Lupita. No Lupita la nuestra aquí, ¿verdad? Otra Lupita. Aquella mujer a la que yo le daba estudio bíblico. Por mucho tiempo. A mí me gusta dar estudios bíblicos y si las personas están interesadas, ¿verdad? Poder llevarlas a un conocimiento más profundo. Y a esta señora le encantaba el estudio bíblico. Había un problema. Que ella no se decidía por Cristo. Estaba convencida de todo. Pero había algo. El dinero. Cuando supo ella que el Señor pide también de nosotros esa 10ª parte, que se llama ¿cómo? Diezmo. Le dolió. Y no se decidía por ello. Llegó el punto en que concluimos todos los estudios. Y le digo, Lupita, hemos llegado al punto en que usted tiene un conocimiento pleno. Dice, sí, pastor, pero no puedo. Le digo, bueno, ahora usted, le digo, yo me desligo de esto. Y nos llevábamos bastante bien, que charlábamos y a veces nos reíamos. Y le di así en forma de juego, le digo, Lupita, ahora usted es responsable por el conocimiento que tiene delante del Señor. Y el Señor nos va a pedir cuenta de la luz que recibimos y del uso que hicimos de esa luz, de ese conocimiento. Aquel que se le dio más, es un principio de vida, un principio bíblico. Dice, el que se le dio más, más se le va a exigir. ¿Sí?
¿Se acuerdan de los talentos? Al que le dio 5, le exigieron 5. Al que le dio 2, 2. Y al 1, 1. Pero también, dame lo que resultó de eso, la ganancia que resultó de ello. Y le digo, usted tiene tanto conocimiento, Lupita, que usted ya no es ignorante de esto. Y usted dará a Dios cuenta por el conocimiento que tiene. Y me dice, pastor, yo ya no quiero conocer más. Porque si entre más sé, más tendré que dar cuenta a Dios. Yo no quiero conocer más, porque me voy a hacer más responsable delante del Señor. Por favor, ya no quiero conocer más. Así me dijo. Le digo, aquí hay otro problema, Lupita. Porque ahora usted, si dice que ya no quiere conocer más, entra a otra etapa que se llama el pecado de ignorancia voluntaria. Y me dice, ¿cómo está eso? De que voluntariamente se cierra usted a querer conocer más a Dios y de Dios. Y eventualmente el Señor requerirá también de usted que, teniendo la oportunidad de haber conocido más, se cerró a no querer conocer. Y me dice, o sea que estoy amolada por todos lados. Le digo, mientras no rinda su corazón, así lo va a ver. Tiene que rendir su corazón al Señor, aceptar la luz que se le ha dado y vivir esa luz. Hermanos, tristemente lo mismo pasó con los fariseos. Los fariseos vinieron a Jesús. Concluyamos el texto aquí, versículo 39 del capítulo 9 de San Juan. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido, y yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Para qué vino Jesús, dice? Para juicio. Para los que están ciegos puedan ver, y los que ven sean enceguecidos. A ver, ¿cómo está eso? Ahí está la explicación adelantito. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pregunto, ¿eran ciegos estos hombres? ¿Sí? Físicamente no eran ciegos, pero Jesús los consideró ciegos. ¿De qué manera? Dice, Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. ¿Sí? Si no tuvieran el conocimiento de Dios, no habría pecado. ¿Sí? Mas ahora, porque decís, vemos. Es decir, nosotros, Señor, tenemos este conocimiento. Jesús le dice, vuestro pecado permanece. Yo te pregunto en esta mañana, querido hermano, ¿no crees que muchas veces nos pasa así? Tenemos tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero nos falta rendirnos a Cristo. Estos hombres tuvieron tanta oportunidad de haberse rendido al Señor Jesús, pero no lo hicieron. Triste será su despertar. Dice Apocalipsis 1:7, dice que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Y qué más dice? Aún los que le traspasaron. Es decir, ese día cuando Cristo venga en las nubes, el Señor va a hacer una resurrección especial. Dice Daniel, capítulo 12 de Daniel, verso 4, dice que se levantarán. Dice, muchos se levantarán, dice, en aquel día. Dice que los sabios, los que eligieron la verdad, se levantarán, dice, como estrellas a perpetua eternidad. Pero muchos, dice, se levantarán para ver vergüenza y confusión eterna. ¿Quiénes son entonces esos? Aquellos que no quisieron aceptar la verdad, que fueron necios en su corazón, que no quisieron rendirse completamente al Señor, que a pesar de que tenían evidencia
Y es que realmente, hermanos, le digo esto. Nosotros no necesitamos milagros. ¿O sí? En nuestra iglesia, ¿cuántas veces yo he predicado, hermanos, que un sábado de esto va a ser un sábado de milagros, en que vamos a sanar, vamos a curar? No, eso, nosotros no creemos en eso. Para poder transformar corazones, no. Hay iglesias que se dedican a eso. ¿Creemos de que el Señor puede hacer milagros? Sí. Pero esa no es la base de nuestra predicación. No lo es. Porque no necesitamos evidencias para saber de que Cristo es el Señor. ¿Sí me doy a entender? No me lo tomen a mal. ¿Creemos de que puede haber milagros si hay algún hermano enfermo en la iglesia? Sí. Y que nos llaman, pastor, venga, ore por nosotros, y creemos. Hemos visto milagros en hermanos. Ustedes han visto milagros en hermanos que han pedido aquí oración y el milagro ha sido hecho. Pero ¿saben qué? El diablo se encarga de engañar a la gente. Donde no se predica la verdad, el diablo hace creer a la gente que tienen que asistir ahí porque ahí hay milagros. ¿Y sabes qué, hermanos? La Biblia dice que también hay gente que puede hacer milagros. ¿Pero quién hace esos milagros? En aquel día, dice el Señor Jesús, cuando yo venga, dice, muchos se levantarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, resucitaba muertos, sanaba enfermos. ¿Y qué les dirá el Señor Jesús? Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Pregunto, hermanos, vamos a concluir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos al Señor Jesús. Dale tu corazón. No seas necio. No seamos necios. No vivamos como que si no existiera Dios. Démosle a Él nuestra vida, nuestro ser por completo. ¿Cuántos en esta mañana quisieran tener esa experiencia con Dios? ¿Cuántos quisieran ser como ese ciego que en cuanto tuvo la oportunidad de recibir la presencia de Cristo en su vida, fue abriendo su corazón hasta que finalmente pudo ver la luz? O quisiera ser como los fariseos, que entre más conoces, más te encegueces. Tú y yo tenemos la decisión. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar este último canto. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su amor saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más
Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos haces la invitación nuevamente a aceptarte. Que no hay mejor cosa, mejor decisión que podamos tomar en esta vida que el ser de ti. Y pedimos, Señor, que en esta hora tu Santo Espíritu impresione nuestros corazones y que nos ayudes a decidir que es hora de rendir nuestros corazones a ti. Perdónanos, Señor, por nuestras imperfecciones. Perdónanos, Señor, por nuestra ceguera espiritual, que muchas veces, aún sabiendo de que estamos ciegos, queremos tener siempre la razón y no darte la razón a ti. Ayúdanos a conocerte más, Señor. No tanto en conocimiento en cuanto a conceptos, sino tener esa relación realmente, esa relación personal contigo. Esa relación de padre e hijo, de hijo y padre. Amado Padre, tómanos en tus manos. Danos tu presencia en nuestras vidas. Danos tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús, nuestro amante Salvador. Amén.